Un tren, tren es transporte, transporte seguimos con el colectivo transporte, porque todo tiene que ver con todo. Me sale pasado ferroviario. Bueno, estamos con Seba Lamas, que es de la Agencia Nacional de Vialidad. Estamos con Agustín de la Carbonara, casi pariente del compañero de Metro Delegados, que es de la Junta de Seguridad del Transporte, y con Dallas Rodríguez. Yo los vi a todos ustedes la semana pasada, creo que vinieron la anterior a hablar orgullosamente estatales, te vi. Entonces yo los invité a que en algún momento tenemos que llegar al programa de este inmenso colectivo, estuvo el Cabezón, estuvo Pablo, para pensar cómo superamos esta etapa de pareciera que solamente la crítica y empezar. A mí me gusta contar quiénes son ustedes, qué hacen dentro del ámbito y humanizar la protesta, porque si no es toda una cuestión mecánica y parece que solo es catarsis, y detrás de toda esa lucha hay seres humanos que luchan, defienden, sueñan, tienen familia y construyen un país porque les gusta lo que hacen. Así que dale buen día, ¿cómo te va? Para que te habilitamos mic. Ahí está. Ahora sí. Gracias por invitarme. No, para. Hoy es el día. Para porque no va a pasar. Ahí va. A ver. No, los cables hoy nos tienen locos hoy. Bueno, ahora sí. Ahora sí se escucha perfecto. Esto es para la producción después de la postproducción. Bueno, da las bienvenidas, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, y después de lo que fue la semana pasada con la actividad legislativa, que gracias a toda la información que ustedes les brindaron a los legisladores y legisladoras de las cámaras, se pudo frenar el veto, dar por tierra. Después vemos las consecuencias. Pero en esta iniciativa que ustedes encararon, llegaron a esta conclusión que podemos decir con un final feliz, ¿no? Sí, totalmente. Para nosotros fue muy importante el apoyo que tuvimos desde el Congreso. Trabajamos durante un tiempo tanto con los diputados, con los senadores, como para poder brindar información de cuáles son las funciones de los organismos y cuál es la importancia. ¿Tenían, Seba Lamas, cómo te va? ¿Tenían información de su actividad? De lo que o tomaron recién conciencia cuando ustedes se acercaron como colectivo de estatales y de vialidad. Con respecto, perdón. Los legisladores, ¿tenían dimensión de todo lo que...? Yo creo que algunos sí, y creo que otros se fueron enterando sobre la marcha. Mira. Algunos tenían plena conciencia. ¿Y qué sensación te quedó del diálogo con ellos? Es que desde el canal político es lo único que teníamos, entonces en ese sentido hubo un acercamiento, me parece súper valorable, que de repente nos pasó con Dallas, con los compañeros, estar en la Cámara de Diputados, y ese acercamiento puso en situación a los diputados. Porque aparte es muy simple también, hay una ecuación que es muy simple. A veces, por ejemplo, yo soy de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Fue creada para controlar, prevenir y sancionar incidentes viales. El otro día te lo recordaba, sí. A partir del 2008, con la causa de Ecos, un incidente, el colectivo, un montón de chicos, exactamente. El chofer es de mi pueblo, ¿podés creer? Mirá vos, es que ¿sabes qué pasa? A Tamañú, el pibe de Tamañú es de mi pueblo, mirá vos, sí, es cierto, me acuerdo de ese hecho. Es que, mirá, si nosotros preguntamos acá en la mesa quién estuvo alguna vez un incidente vial, todos. Capaz que levantamos la mano 2 de estos 5. Me pasa cuando doy capacitaciones para gente numerosa. Ahora cuando preguntas quién conoce o conoce a alguna persona que tuvo incidentes viales, levantan todos la mano. Porque todos tenemos un tío, un pariente, un amigo, un vecino. Digo, nadie está exento. Creo que es una temática que excede credo, posicionamiento político. Nadie está exento. Entonces, que haya sensibilidad desde la parte política para entender esto es el puntapié inicial para entender justamente que no tiene que desaparecer ninguno de estos organismos, ni Vialidad, ni la JST. Más allá de nuestro posicionamiento con respecto a que ningún trabajador en estos contextos tiene que quedarse sin laburo, hay una cuestión que la gente de la sociedad todavía no nos interpela, y quizás por una cuestión nosotros como Estado de no transmitir la importancia de cada uno de los roles que tenemos en esta estructura, ¿no? Me diste bien pensar algo. Saludamos a Agustín de la Carbonara, ¿cómo te va? El más pibe de todos. ¿Cómo se siente ser parte? ¿Cómo te construiste como laburante del sector?
Y mira, yo trabajaba en el sector privado navegando como maquinista en los barcos. Mira. Y pasé hace 4 años a laburar en el Estado como investigador de accidentes marítimos por la experiencia que tenía con la parte marítima. ¿Cuántos años tenemos? 42 cumplo ahora el 28. Se hace el pibe, ¿no? Sí, Un sí, pibe. parezco, te iba a decir. No, pero no se cocina en el primer hervor, con la gorrita dio una pinta de canchero. guachín, dio una pinta de guachín. Bueno, mirá vos. 16 años estuve navegando en diferentes tipos de barcos. Mira. Y bueno, la verdad que me pareció muy interesante el trabajo que hacíamos en la Junta, porque colaboramos mucho con el ámbito en el que yo estuve muchos años a bordo de los barcos y he visto muchísimas cosas relacionadas con la seguridad operacional a bordo. Totalmente. Que nadie, o sea, pasaban siempre de largo, y desde acá lo que hacemos es analizar todas estas cosas, es decir, dentro del análisis sacamos conclusiones, hacemos recomendaciones de seguridad operacional a quien corresponda para tratar de evitar que todas estas cosas lleven a un accidente, ¿no? Entonces Correcto. me pareció muy interesante, porque de hecho tengo un montón de gente todavía arriba de los barcos trabajando, y bueno, nada. En condiciones, okay. Vamos a aclarar. 2 cosas que dijeron, me encantó. Porque voy a relacionarlo. ¿Vieron cuando hay un accidente o en la vía pública? Urgente, ¿a dónde van a hablar? A madres del dolor o familiares del dolor. Tiene más prensa, que por eso está bueno que construyamos este espacio acá en la radio. Que sea para dar a conocer la actividad. ¿Por qué ocurre eso de que nunca van a referenciar al sector que realmente, no solamente que controla, que trabaja día a día para dar clases, son parte del espacio de la Junta? ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo cambiamos esa correlación de fuerzas? Mira, en principio con información. Buen Nosotros punto. El viernes pasado, todo esto fue como un antes y un después, ¿no? Como un quiebre. Incluso en la situación a la que nos llevó este gobierno es a reafirmar que nosotros trabajamos todos juntos, a pesar de que somos organismos independientes uno de otro. Tal cual. Nuestro trabajo se concatena uno con otro organismo. Ni lo dudes. Escuchando a todos los compañeros de todos los organismos, cuando fuimos a diputados, entonces cada secretario general exponía cuál era la situación de su organismo. Muy bueno. Entonces yo escuchaba y, claro, claramente es apuntar en contra del transporte, la seguridad en el transporte, ¿no? Porque escuchaba al compañero de vialidad, donde se sacan las capacitaciones, todos los controles que hacen ellos, la CNRT con las fiscalizaciones que hace, y nosotros que investigamos los accidentes. Cuando escuchaba al compañero de la CNRT diciendo, entre otras funciones que se dejaba de fiscalizar, eran los neumáticos, el estado de los neumáticos en Claro. ruta. Y Pablo, por supuesto, las obras paradas en vialidad. Y después escuchaba al compañero del INTI que decía, de las funciones que a nosotros nos sacan, una de las funciones que nos sacan es la certificación de los neumáticos. Entonces yo escuchaba, vas atando una cosa con la otra, y yo dije, claro, nosotros investigamos los accidentes, y cuando emitimos recomendaciones, las emitimos para, no solo en el ámbito privado, sino también en el público. Entonces, estas falencias o estos hallazgos que se encuentran en las investigaciones también son recomendaciones emitidas para los organismos. Entonces digo, es investir a todo transporte, ¿no? Me parece que lo que hay que hacer es transmitirle a la gente que todo esto que están haciendo va en contra del usuario, porque al margen de que nosotros defendemos, por supuesto, nuestro trabajo, nuestras funciones y a nuestros compañeros de trabajo, en realidad el primer perjudicado va a ser el usuario. Eso ni lo dudo. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, para cambiar un poco eso, hay que hablar con la gente, hay que trasladar esto. Nosotros somos el Estado, pero trabajamos para las personas, para todo el pueblo. No, y aparte, sí. Sumando un poquito a lo que decía Dallas, que me parece interesantísimo, y que vos hablabas de Madres del Dolor, dentro de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hay un comité consultivo donde están todas estas organizaciones. ¿Sí? Claro, está Madre del Dolor, hay una mesa donde se sienta el Estado con todas las organizaciones ONG, en pos de nada, de ver qué tipo de políticas se puede llevar a cabo. Ahora ya no, claramente, pero venía funcionando de esa manera. Como así también tenemos una línea 149 que es de atención a las víctimas. O sea, hay un siniestro vial, vos llamás a 149 para que te puedan orientar qué pasos a seguir, en todo, de contención psicológica hasta orientarte dónde podés comunicarte para abogados, cuestiones de salud. Mira. Y esto también, vuelvo a lo mismo, lo que decía un poquito,
está invisibilizado. Nosotros tenemos un sector también que es información a los familiares y a los familiares de las víctimas también, que eso es toda una contención. Claro. Claro. En la autopista La Plata Bonaire, que viajo y vengo todos los días, me da la impresión que se busca eso, ¿viste? Digitalizar, quitar control, ¿no? Y que solamente un tótem te diga si estás en el rango autorizado, porque te sacan una foto, ¿viste? Control de velocidad. Los controladores, pero no alcanza solo con eso, ¿no? Es que volvemos a lo mismo, si es solamente control y sanción, ¿dónde queda la prevención? Exacto, ahí está. No hay prevención. Y empieza hasta en la escuela, calculo yo. Nosotros teníamos educación vial, me acuerdo. Estoy hablando. Qué bien. Sí, qué bien. Unos avanzados porque es algo que se está pidiendo desde hace muchísimo tiempo, porque cuando hablamos de educación vial no hablamos de que una persona sepa toda la cartelería o la señal ética. Estamos hablando de crear conciencia en un niño chiquito desde su rol, que es ser peatón. O en todo caso ser acompañante de auto, de dónde tiene que ir ese niño, ¿no? Generar empatía es lo principal y lo más difícil que estamos tratando de nuestro lado educativo, ¿sí? Imagínate, vos hablabas de accidente recién. Y hay una diferencia sustancial entre accidente e incidente. Los accidentes no se pueden evitar. Claro. Son prácticamente una cuestión del destino, como que te caiga un rayo arriba del auto cuando vas conduciendo. Tal cual. No tiene responsabilidad. En cambio, un incidente vial o siniestro vial, sí. Es evitable, es prevenible y tiene un responsable, que esto es lo fundamental. Y esto es lo que hay que tratar de transmitir a la sociedad también. Porque más del 95% de lo que conocemos como accidentes, en verdad son incidentes viales, hay responsabilidad humana. Tal cual. Y son 5.000 las víctimas que se mueren todos los años, de las cuales 4.500 podrían estar vivas. Entonces, es importante generar este tipo de conciencia. Bien, querido Agustín, ahora bien, con toda esa experiencia, tanto en barco como también en la gestión de la Junta, seguramente debemos, para cuando volvamos, no solamente servimos para marchar, para ir a hablar con legisladores, asesorar, sino que también podemos proponer y sabemos rápidamente qué habría que hacer una vez llegado un nuevo gobierno y decirle, mire, sacar el carpetón de abajo y decir, toma, esto es lo que hay que hacer. ¿Estaríamos en condiciones de hacerlo? Sí, por supuesto que sí. Claro, y una de las cosas que va en línea con lo que él estaba diciendo recién es aprender de lo que nos pasa, ¿no? Nosotros con el trabajo que hacemos es tratar de impulsar el aprendizaje de lo que nos pasa. Es decir, nosotros tenemos un accidente que no podemos evitar, pero tenemos que analizar y ver qué es lo que pasó y hacer recomendaciones para que eso no vuelva a pasar, ¿no? Aprender de lo que nos pasa. Entonces nosotros en ese ámbito tenemos mucha experiencia, ¿no? Con el tema del trabajo que hacemos en la Junta, un ejemplo que es investigar todos los accidentes. No tengo duda. Y sí, obviamente, propuestas relacionadas con estos temas, yo creo que en todos los organismos estamos no me sale la palabra. Muy preparados. Sí, yo estoy sí. convencido. ¿Saben lo que nosotros tenemos que pensar? Insisto, lo dije en privado, lo voy a decir en público. Necesitamos un programa, no toda la semana, pero preparar un especial una vez por mes. Vienen los compañeros, graban todo el material y empezamos la difusión. Ese será el camino. Agus. Les quiero leer un mensaje a ustedes que le estuvieron dejando acá en el vivo. Carolina SF dice, compas, los abrazo fuerte. Selene Luperne dice, gracias por representarnos, abrazo compas. Y Juan Cruz Airos hace una denuncia que dice que el presidente de la Nación designó a Paolo Marino en el cargo de director de la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación cuando es alguien procesado. O sea, no como la ironía esa de un poco lo que decía Jorge Herrera con esto de desconocen el lugar que están a cargo todas las partes del Estado, y bueno, ese es un ejemplo del que menciona Juan Cruz, así que les quería comentar eso. Qué grande. Bueno, Dallas, Seba, muchas gracias, muchas gracias. Para nosotros es un orgullo. Yo se lo dije a Pablo, Cabezón nada, porque Cabezón tiene tantos años en el lomo, tantas cicatrices en ese lomo, pero yo me acuerdo cuando ustedes empezaron a venir a los programas, y realmente no solamente lo que se aprende, sino que nos sentimos muy orgullosos de lo que usted representa, lo que dice la cosa, sí, Seba.
Algo cortito y parece que es súper importante poder mencionarlo. El otro día tuvimos en la Cámara de Senadores una alegría a través de lo que sucedió, simplemente una pequeña batalla, pero al otro día de esta pequeña batalla, tanto las compañeras de la JST como nosotros, recibimos el pase a disponibilidad, en mi caso de 95 compañeros. El vuelto. Y la No compañera iba a ser Dallas. gratis esa victoria, por No, supuesto. por O supuesto. sea que hoy estamos en una situación de emergencia, peor incluso que la semana pasada. Pero bueno, acá estamos tratando de comunicar a todos y a todas y nada, seguir luchando. Lo que da la pauta es que tenían razón, porque esa fue la venganza. Ellos fueron por algo y solamente les quedó el recurso, el despido, que lo vamos a dar vuelta con lucha, con Lo organización. vamos a dar vuelta, por Totalmente. supuesto que sí. Sí, porque no tienen razón, porque todo lo que están planteando después de senadores en adelante no tiene ninguna validez. Eso tiene que quedar todo nulo. Cada vez que lo requieran, que necesiten, entren, equipo de mate, agua, lo que necesiten, pero estamos dispuestos a seguir construyendo comunicación de trabajadores y trabajadoras. Gracias por el espacio, Vuelta, No, desde por ya. supuesto. Y por supuesto yo también estoy convencida de que generar este espacio donde cada uno pueda venir y traer propuestas, como dijiste, hablar de nuestro trabajo. Nosotros estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos y de los organismos de los que somos parte. Entonces, este espacio que tenemos te lo agradecemos. Y nosotros que somos sus compañeros, imagínate, mató el pibe este. Matá, es divino. ¿De qué cuadro son? De River, de River. De River, ¿de Seba? De Chicago. Mira, de Chicago, de Mataderos. ¿Y vos? Yo no le doy mucha bolilla al fútbol, pero soy del Boys. Ah, Acá estamos confrontados. Tengo. Mataderos y Floresta. Sí, Estamos. porque también estas personas sueñan, creen, tienen familia, tienen estas cuestiones y el trabajo es fundamental para seguir con todos estos sueños, ¿sí? Nosotros felices de tener en el agujero del mate a todos estos colectivos, enorme programa hoy. Y seguimos, ya viene Teresa, ya viene Marcial Cabello, bueno, y todas las noticias que nos quedaron.